Una primer gran fisura y de la cual no hubo regreso fue a los 9 años cuando le pregunté si había matado. Él me dice que sí, y lo justifica, como hacen los milicos. Digo, de esa pregunta no hubo regreso. Para mí ya no era un buen padre. Alguien que había hecho eso en la cabeza de un niño, la verdad te quiebra. Primero porque era médico y él tenía que curar y no matar. Segundo porque un padre no hace eso. Aquellos que durante la última dictadura cívico-militar argentina ejecutaron un plan sistemático de desapariciones, torturas y asesinatos, después del trabajo volvían a sus hogares. ¿Cómo es crecer con un genocida en casa? El apellido que les dejo reúne los relatos de quienes decidieron romper el mandato de silencio familiar para repudiar eso de lo que sus padres no se arrepienten. Solo de una cosa estoy seguro: mis hijos y mis nietos pronunciarán con orgullo el apellido que les deje. Son las 9 de la mañana cuando tocamos timbre. Subimos por el ascensor y nos invita a pasar. En el living, Erika nos espera con un mate. Bueno, yo soy Erika Lederer, hija del segundo jefe de la maternidad clandestina de Campo de Mayo, entre otras cosas porque estuvo en varios lugares. Hay cosas que conozco no por lo que él me puede haber contado, y menos sus amigos, que te imaginas que no me quieren ni ver, pero me llega de otros testimonios. Él hacía los partos de los chicos que después eran apropiados. Él participó combatiendo lo que él llamaba la subversión en Tucumán, y esto es según lo que a mí me va llegando de información, yo no la voy construyendo. Por eso digo, él habría participado en las patotas, que entran por la noche y te acribillan gente, te sacan bienes, y en los vuelos de la muerte. Reconstruir el recorrido de su padre lleva tiempo. Erika lo sabe. Yo como hija no dejo de asombrarme, ¿no? Porque digo, pensé que estaba solo acá. Y voy corroborando con algunos recuerdos. Por ejemplo, porque había un colimba que me lo nombraba como en el Regimiento 7, Infantería, y yo digo, entonces el cenicero que estaba en la mesita ratona en el living de mi casa, el Regimiento 7, era por algo. Cuando le preguntamos por su infancia, no sigue fechas. Vuelve a lugares, a escenas. Siempre digo que se parecía mucho a un campo de concentración, porque en mi caso en particular, el seno familiar era un lugar de mucha violencia. Cualquier cosa que no seguía el discurso hegemónico paterno, la devolución era una paliza. En particular, mi padre se vanagloriaba de un montón de cosas, y por su personalidad, que era histriónica y de superioridad, como te decía, etcétera, se le iba más la lengua que en otros casos. Por ejemplo, una gran amiga que se llama Mercedes, compañera del colegio, eran radicales. Y cada vez que yo iba a la casa de Mercedes, me decían, no tenés que hablar de esto, no hables. Y entonces, ¿y por qué no puedo hablar? ¿Qué tengo que esconder? Yo siempre digo algo, que lo que pasa en los hijos desobedientes es que de golpe se va resquebrajando el discurso hegemónico paterno, empiezan a haber fisuras, y por esas fisuras se van permeando otras historias. Y gracias a eso tomamos conciencia de lo que sucedió. Y gracias a la lucha histórica de los organismos de derechos humanos, que nos cuentan esa otra historia que nosotros no conocíamos. Erika interrumpe la charla. Camina hasta la biblioteca y regresa con algo entre las manos. Y hace poco sacamos con Julia Axat, que es Hijo de Desaparecidos, un libro, lo presentamos el otro día en la Ronda de las Madres. ¿Ves que está bueno lo colectivo? En la lista de autores aparece su nombre, Erika con K. Parece que no estaba en el registro habilitado, era Erika con C. Según cuenta el mito familiar, porque de estas cosas hacen un gran alarde, fue vestido de vuelta de verde y habrá ido con el fusil y cambió el apellido. Y así hacía todo, ¿eh? Por ejemplo, se rompía la persiana del living de la casa de mis viejos, y otra de las anécdotas es que fue de verde a intimar al tipo que la arreglaba.
Por eso son las cosas que yo digo, no te van cerrando, no es que de un día para el otro digo, me hago zurda o de golpe digo genocidio, no. Mi viejo era, además de médico militar, era comando. Entonces nos educó como un comando, en el sentido de que, por ejemplo, yo no tenía registro del dolor en el cuerpo, no solo por las palizas que me pegaban, sino porque no podía ser cobarde. O sea, pensar distinto valía el cuerpo. De chica, con cuestiones de pequeña, líos que uno puede hacer, y más de grande ya siendo no militante, sino teniendo un pensamiento de izquierda, palizas por ser zurda. De todos modos, siempre pensaba, las ideas y la cabeza se defienden, el cuerpo se cura, es feo lo que voy a decir, pero los moretones se te van, pero tus ideas van a seguir ahí. Para la Erika pequeña, Campo de Mayo era el lugar de trabajo de su papá. Más adelante, se va a enterar de que entre 1976 y 1983, en ese predio funcionaron 4 centros clandestinos de detención. Y, por ejemplo, a los 3 años yo recuerdo Campo de Mayo, desfile, y yo era siempre, me decían Mariquita Terremoto, así que imagínate, como voy ahora en las marchas, así, bueno, me iba metiendo entre las botas. Hasta que me casó mi viejo, me pegó una paliza, porque cómo iba a faltar el respeto de esa manera. Y después otra cosa hermosa que recuerdo, en Campo de Mayo me llevan a la guardería, yo tendría 3 recién cumplidos, porque había nacido mi hermano justo, bueno, y eran todas cunitas con bebés, durmiendo. Y yo era la única que deambulaba, o sea, me habrán llevado medio a la fuerza porque mi viejo imponía las cosas, yo soy el capitán, qué sé yo, y me habrán enchufado ahí. Y yo salté de cuna en cuna despertando a todos los bebés. Les destruí la guardería, había una jirafa amarilla que me acuerdo, la destruí, que no querían que vaya más. Mi pregunta es, yo con los años, por eso digo esto, lo vas construyendo, ¿quiénes eran esos bebés? ¿Serían hijos desaparecidos? No lo sé. En 2011, Erika fue citada por Abuelas de Plaza de Mayo, la asociación civil que busca restituir la identidad de bebés apropiados en la última dictadura militar. Una vez que me llamaron me sembraron la duda. Yo antes no tenía dudas, porque mi padre siempre decía que le daría, es horrible lo que voy a decir, que le daría asco mezclar la sangre. Esto de la idea del gen rojo, ¿viste? De que la sangre de un subversivo no la mezclaría con la de su familia, bueno. Pero cuando a mí me llaman, la duda se despertó. Y la duda es corrosiva. Viajaba en colectivo cuando recibió el resultado de su ADN. Cuando me dicen, no sos compatible con nadie del Banco Nacional de Datos Genéticos, o sea, era hija de quien era hija, fue un baldazo de agua fría. Dije, bueno, esto es una mierda, pero al menos tengo una certeza a partir de la cual construirme. Y construirme a partir de mis propias convicciones. O sea, sabiendo que era hija de eso, podía hacer otra cosa conmigo misma y era importante el ADN. Entonces le escribo por privado a Camilo Juárez País, que es un hijo, y le digo, yo soy Erika Lederer, hija de, creo que puse el segundo jefe de la maternidad, o de un genocida, no me acuerdo bien cómo le puse, y me dice, hacelo público, pues es re importante. Pensaba en la mierda que yo debería escribir, no sin vergüenza. Tendría que escribir que soy hija de un genocida, que el hogar de un milico es un campo de concentración. Me fui de casa luego de una requisa terrible a mi biblioteca por haber encontrado periódicos de alguna secta trosca. Que aún me duele el alma y el cuerpo. Y siempre una consigna tatuada en la piel y en cada paso que doy. Memoria, verdad y justicia. Esto escribió Erika Lederer, con quien vamos a hablar ahora. Erika, ¿cómo estás? Irina Hauser te saluda. Bien, hola Irina. Acá intentando que no escuche parte de todo el relato del nene. Erika dejó su casa a los 25 años. Desde entonces, los encuentros con su padre fueron esporádicos.
No fue hasta el nacimiento de su primer hijo que volvieron a acercarse. Y la verdad que casi no había diálogo. Pasaban mucho tiempo en que nos veíamos, pero cada tanto nos veíamos y yo trataba de formular algunas preguntas. Una de las preguntas que le hice, una vez que vino a visitarme acá a casa, después de mucho tiempo, es sobre los vuelos de la muerte. Y me dijo que había participado. Ese mismo día, recuerdo muy bien, porque fue mientras esperábamos el ascensor que tomamos recién, yo le pregunté si se había arrepentido. Me dijo que no, que lo volvería a hacer. Cuando me dice que no se arrepentía, le digo, bueno, entonces, si sos tan valiente, qué sé yo, ten el valor para ir a sentarte a Marcos Paz, que es donde te corresponde estar. En Marcos Paz o en cualquier otra cárcel federal que correspondiera. A mí un gran clic, por ejemplo, fue la maternidad. Viste, cuando vos tenés un bebé, se lo quieren llevar a hacer los primeros estudios. Yo no quería que me lo saquen. Yo di 5 años de teta, 2 años y medio cada nene. Y yo pensaba, mi viejo le sacó la posibilidad a los chiquitos de estar con su mamá, le sacó la mamá. O sea, me estalló la cabeza en 1000 pedazos. Daba la teta y lloraba. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Por eso di tanta teta. Porque me parecía un privilegio que un montón de mamás no habían podido tener. Buenos días, informa Visión 7, una buena noticia. En estos momentos, conferencia de prensa de las abuelas de Plaza de Mayo, restitución del nieto número 106. Silvia Fernández, tratamiento en vivo de este tema. Silvia. Muchas gracias, Pablo. Se llama Pablo Javier Gaona Miranda, tiene 34 años, fue secuestrado en 1978 cuando apenas tenía un mes de vida. Esta gran noticia... Es que yo ya me lo esperaba que mi padre termine como terminó. Primero porque él siempre decía que antes de estar detenido se iba a pegar un tiro. Él ya lo decía, que él no quería caer detenido. Lo que yo me entero después es que, claro, él había firmado el certificado falso de el nieto 106, Pablo Gaona Miranda. En virtud de esto estaba como medio acorralado. Él desde el 70 y pico que no dormía, era una persona que tenía insomnio, que vivía perseguido por todo lo que había hecho. Ricardo Lederer murió sin juicio ni condena en agosto del 2012. Mi lectura es que desde el momento que no durmió, desde el momento que se tuvo que pegar un tiro, hay una especie de justicia popular. Él tendría que haber hablado y no, para guardar el secreto, este secreto que no solo hay en la familia de los milicos, sino que dentro de lo que es la familia militar, ellos prefieren pegarse un tiro y llevarse todo lo que saben a la tumba antes que hablar. 5 años más tarde, Erika se presentó en los tribunales federales de San Martín. Citada por la querella, aportó pruebas sobre los vuelos de la muerte. Cuando salgo de declarar lo que yo sabía a través de mi padre en relación a esto, que no era mucho, pero era algo, salí del juzgado con una paz. Dije, hice lo que tenía que hacer. Yo creo que es un triunfo de los organismos, que dieron una pelea tan importante durante tantos años que generó conciencia en donde menos pensaban que iban a generar conciencia. Y una vez hablando con un periodista, él me preguntó si lo quería. Y la primera vez que me pregunto si lo quería, y entonces ahí la respuesta fue, lo quiero, porque lo quiero, pero no lo perdono, bajo ningún punto de vista, y no me reconcilio, y pido, si estuviera vivo, cárcel común, perpetua efectiva, y yo le agrego con población común. O sea, son 2 carriles distintos. Lo que hiciste está mal y no te lo voy a perdonar, nunca. El apellido que les dejo es una producción independiente. Idea original, Belén Ríos. Producción y entrevistas, Victoria Santana y Belén Ríos. Guión, Agustín Antonacci. Diseño sonoro, Martín Rodríguez Lista. Narración, Paula Jiménez. Grabación, Carola Celaschi.
Este episodio cuenta con material de archivo que pertenece a Radio Nacional y Televisión Pública Argentina.